prevención y profilaxis ante la enfermedad, siempre es mayor el beneficio que produjo que el daño colateral que pueda producir. Sí, es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Probablemente mayor que muchos otros medicamentos que usamos en la vida cotidiana. Lamentablemente la medicina, como muchas otras cosas en la vida, son elecciones del mal menor, digamos. Uno elige algo sabiendo que puede tener algún efecto adverso, pero que lo esperable es que el efecto benéfico sea superior al eventual efecto adverso. Eso pasa en la medicina, pasa en otras cosas en la vida también cuando tenemos que tomar decisiones, y en las vacunas pasó, pero las vacunas cambiaron la historia, o sea, la vacuna terminó con la historia del COVID-19, que fue dramática, todos nos acordamos, fue dramática, y la vacuna, la verdad, salvaron millones y millones y millones de vidas. Entonces, Gustavo, sí, ¿todas las vacunas, digamos, tenían la misma eficacia? Digo, visto esto ahora en perspectiva, porque aquí te acordás que al principio hasta se politizó y te decían, yo quiero esta, quiero aquella, la gente se iba, hubo gente que se fue a vacunar a Miami porque quería Sí. vacunarse con una marca. Esto visto desde la distancia parece mínimamente tilinguería, pero eh, yo no olvido, digamos, esas cosas, ¿no? hay que mirarlo en el contexto en que estaba, ¿no? Porque la verdad que hoy por hoy todos pasamos eso, nos vacunamos una vez por año como hay que hacerlo, pero el contexto era dramático. Mucha gente pensaba que era una situación que no, de estas pandemias, de las pestes negras o de las cosas que No, en su claro, momento pero no, yo lo digo, liquidaron un Gustavo, tercio de la humanidad. perdón, yo lo digo en función de que mucha gente tenía acceso a una vacuna acá, pero como era todavía la rusa, creo que fue la primera que entró, iban y se vacunaban con la AstraZeneca, no me acuerdo, con la Claro, Pfizer, sí. ¿viste? Iban, Por eso, las primeras vacunas fueron las vacunas clásicas, que fue la de AstraZeneca y la Sputnik, y también la de Johnson y Johnson, que fueron las vacunas que eran de una tecnología similar a todas las vacunas que nosotros conocemos, con bolsas, ¿se entiende? Pero después aparecieron estas vacunas que se llamó de ARN, que es clásicamente la de Pfizer y la de Moderna, que era una tecnología más avanzada, que tenían efectos adversos, pero tenían menos, pero sobre todo tenían más eficacia. Y en aquel momento había que vacunarse con lo que había. O sea, yo que comentaba que soy editor del Lancet Neurology en español, y ahí en Lancet salió la vacuna Sputnik, lo que el ensayo fase 3, y el ensayo fase 3 era bueno, y la verdad que la experiencia de la Argentina con la vacuna Sputnik no fue mala, salvó muchas vidas. Más allá de que a uno le guste Putin o no le guste, claro, eso es otro tipo de cosa, estamos hablando de algo distinto. exacto. Entonces, aquellas vacunas que había que vacunarse con lo que hubiera, AstraZeneca, Sputnik, Johnson y Johnson, con lo que hubiera. Después las vacunas se refinaron y aparecieron vacunas mejores, incluso destinadas, el virus va mutando, ¿no? Entonces la vacuna también va mutando, tratando de agarrar la versión última del virus, y se fueron refinando, y hoy por hoy hay que vacunarse una vez por año como hacemos con la gripe. Hoy el COVID no es un problema de la salud pública como lo fue, pero tenemos que seguir vacunándonos una vez por año como lo tenemos que hacer. De hecho, a veces se da la misma vacuna en un brazo y en el otro con la gripe y con el COVID. Gustavo, Mariana Clark, soy buenas tardes. Hola ¿Cómo Mariana, buenas está? tardes. ¿Qué tal? Gustavo, escuchándolo atentamente, la pregunta, a ver, si estos hallazgos que está comentando, que estamos charlando, ya fueron hechos en 2021, prácticamente a poco tiempo de la existencia de las vacunas, y ya Sí. se conocieron, ¿por qué ahora vuelven a cobrar importancia y vuelven a ponerse en el escenario? Si los beneficios son mayores, como comenta, que los efectos adversos de la vacuna. Por eso, al principio de la charla, yo le decía que la lógica médico-biológica es una cosa y la lógica jurídica legal es otra. O sea, ahora hay pacientes que están haciendo presentaciones legales en los tribunales británicos, porque incluso algún paciente ha fallecido con eso y ha sido una situación muy dramática. Y el propio laboratorio está reconociendo que la vacuna pudo estar involucrada en algunas de estas complicaciones. Y de hecho, ustedes se acordarán, que son periodistas y tienen archivos, la famosa discusión que hubo en la Argentina por Pfizer, Sí. cuando Pfizer quería la inmunidad legal, porque
nosotros en ningún laboratorio sabe qué efectos adversos eventuales puede tener una vacuna. Y le voy a dar un ejemplo que creo que es claro. La fase 3, o sea, la fase de prueba de la vacuna antes de que se autorice, son, por ejemplo, 20.000, 30.000 pacientes o más, pero alrededor de ese número. Pero el uso comercial masivo son decenas de millones. Entonces pueden aparecer complicaciones en decenas de millones de personas que no aparecen en el estudio de fase 3 de 20.000 o 30.000. O sea que en un punto los laboratorios, cuando hacen la difusión masiva de la vacuna, están haciendo con cierto grado de incertidumbre, no saben qué puede ocurrir. Por eso pedían, todas estas autorizaciones fueron de urgencia, mucho más rápido que con lo que se autorizan las medicaciones tradicionales. Pero se siguió trabajando entonces después sobre la misma vacuna como para poder que sea más abarcativa y más concreta en los conceptos. Claro, la vacuna en aquel momento, todas las autorizaciones en el año 2021 y demás fueron de emergencia, provisorias, porque no, la verdad que era en medio de una pandemia, no había que ir lo antes posible con el mínimo de datos que sea de seguridad y eficacia. Entonces, todas fueron provisorias y después fueron llegando a las autorizaciones definitivas. Y hay una fase que se llama fase 4 o post-marketing, donde empieza a aparecer efectos adversos que por ahí antes no se conocían o no se tenían tan claro. Bien. Y ahora hay un grupo de pacientes que está haciendo una causa penal, causa legal en el Reino Unido, y el laboratorio está reconociendo que probablemente alguno de estos efectos adversos estuvo involucrado con la administración de la vacuna. Bueno, atención con esto, porque si prospera, sienta jurisprudencia internacional y puede haber también una ola de juicios en distintos lugares del mundo. Lo que pase entonces en el Reino Unido me parece que puede ser determinante. Sí, esto es así, pero también hay que tener en cuenta la situación. No es lo mismo el juicio que se hizo con las tabacaleras, por ejemplo, por el cáncer del pulmón y el tabaco, donde ahí hay una relación causa-efecto y no había un motivo médico para fumar, versus esto que en su momento había una causa de fuerza mayor que implicaba la vacunación en gran escala. Además, qué difícil de probar, ¿no? Digo, qué difícil de probar, porque también se puede relacionar con patologías preexistentes. O sea, ¿cómo se prueba que directamente el efecto adverso tiene que ver? Claro. Este comentario no podría ser más importante, porque demostrar causa-efecto no es fácil, es muy difícil en la medicina, porque uno puede, lo que a veces ve son coincidencias en el tiempo, pero no causa, puede ser casualidad en vez de causalidad. Entonces lo que estás diciendo es muy importante, porque la gente tenía muchas veces enfermedad preexistente, gente mayor, el propio virus COVID tiene un efecto así similar, genera coágulos en algunos casos. Okay. La verdad que es difícil demostrar causa-efecto de una de estas cosas. Gustavo, un placer haber charlado contigo, se nos acaba el programa y queremos agradecerte este diálogo, muy amable. Al contrario, un gusto para mí, que tenga buenas tardes. Gracias. El editor de la revista The Lancet, Gustavo Seblever, en la tarde de Nacional. En breve, Flores Negras, con Mariano del Mazo. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Nacional llega a todos lados, porque somos tu radio. Adrián Noriega está en Nacional, tu radio.